Braulio, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, con el gusto de saludarte como cada semana. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Preguntándote, ¿cuándo abres tu cuenta de TikTok para empezar? Pues ya en una de esas también te haces candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Pues ¿Cómo ves a mira, nuestro amigo Samuel García, que fíjate, presume ser, Samuel siempre ha sido superfluo y me queda perfectamente claro. Presume ser el que va a ser, en teoría, el candidato más joven de la historia de este país, porque el mínimo, en efecto, la Constitución dice que debe de ser de 35 años de edad. ¿Y eso qué? ¿No? Es lo mismo que hizo en el Senado cuando dijo, fui el senador de todo México que más propuestas hizo en el Senado. Sí, pero una cosa es que tú hagas 300, 400 iniciativas de ley y cuántas se aprueban. De esas 400 no se aprobó creo que ni el 2%. Entonces, es puro relleno, literalmente puro inflable. Y es inflable, Braulio, que podría ganar a Marcelo Ebrard. sí, mira, pues en primera instancia, si me lo permites, sí tengo cuenta de TikTok. Si les gusta un poco de lo que comento por acá, también vayan por allá, porque generalmente subo videos aclarando noticias falsas o dando un poquito más de contexto para entender la coyuntura. Es lo que trato de hacer en TikTok. Me ha ido bastante bien, pero pues no, evidentemente no habría ningún interés de ser candidato y mucho menos de Movimiento Ciudadano. Eso se lo dejo a Samuel García, que realmente, y si lo vemos en perspectiva, las únicas, o más bien, si lo vemos en perspectiva, el papel de Mariana Rodríguez, su ahora esposa, que es un papel fundamental o un actor fundamental en la carrera política de Samuel García. La única elección en la que Samuel García ha perdido fue cuando disputó la diputación local allá en Nuevo León y que Mariana Rodríguez, esta chica que es influencer, que ahora suena para ser candidata al Senado por Nuevo León de parte del Movimiento Ciudadano, no era su novia. Desde que es su novia, desde que es influencer, y que sentó un precedente también bastante interesante sobre cómo regular el contenido en redes sociales y cómo fiscalizarlo desde el Instituto Nacional Electoral, pues desde de ahí en adelante Samuel García ha ganado, pues sí, hay que decirlo, todas sus contiendas. Ganó el espacio en el Senado, ganó la gobernatura, evidentemente no va a ganar si llegara a ser candidato a la presidencia de la República, porque con todo respeto para las personas que votaron por Samuel García, pues el resto del país no es Nuevo León. Y me parece que son lógicas diferentes las que se obedecen en el resto del país que las que pues, llamaron a la gente a las urnas en Nuevo León. Ahí creo también que jugó un papel muy importante que Morena no postuló a una buena candidata o a un buen candidato y que también el partido en Nuevo León estaba, pues, había una frase que decía un expresidente del partido, estaba en el marasmo. Era un partido que no tenía estructura, que estaba había esfuerzos de parte de la militancia de a pie, que es la que ha levantado el movimiento, pero muy abiertos, muy independientes. No había una estructura que lograra cohesionar al partido y que lograra movilizar a las bases como pues me parece que sí va a ocurrir en 2024 en la elección presidencial y seguramente también en el Senado de la República. A mí me gustaría mucho y sería un gran reto que se le disputara a los bastiones del Movimiento Ciudadano también los espacios de toma de decisión, porque pues también creo que recientemente se le ha caído un poquito la máscara al Movimiento Ciudadano. Esto lo digo porque este partido que tiene muy buen marketing, que tiene mucho marketing y que a partir de eso pues construyen a sus figuras políticas, se vende como un partido progresista, como un partido de izquierda, un partido supuestamente ambientalista, supuestamente feminista, pero pues no ha velado por los derechos de las mujeres en los dos estados que tiene mayoría y recientemente impugnó el acuerdo en materia de paridad de género del INE. Lo hizo porque el acuerdo establece que los partidos políticos tendrán que postular a candidatas en los estados donde sean más competitivos. En el caso del Movimiento Ciudadano es Jalisco y Nuevo León, pero Movimiento Ciudadano quiere postular a un hombre en Jalisco, que es Pablo Lemus. Si este acuerdo se avanzaba, como ya avanzó, tendría que postular a una mujer. Es decir, el feminismo parece de Movimiento Ciudadano llega hasta donde sus intereses políticos se los permiten. No sé Ok. tú cómo lo ves. No, 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 me queda perfectamente claro, pero esto lo hemos visto también en otras ocasiones. Tú recordarás, ¿no? No, nosotros somos de izquierda, somos progresistas, nosotros estamos a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y cuando van en el tema de los congresos locales, votan en contra a favor del legrado, ¿no? Por nada más poner un ejemplo, así ha sido toda la vida Movimiento Ciudadano. ¿Será buena casa, buena cuna para Marcelo Ebrard, quien, según lo que sé,
trasciende y lo que se avisa, hoy mismo estaría decidiendo si se va o se queda por fin, porque no, yo no recuerdo que Ricardo Monreal me haya hecho enojar tanto como Marcelo Ebrard, porque Ricardo, por lo menos, o sea, no estaba en esta onda de, pues me voy con mis muñecas y demás, ahí se ve, o sea, Ricardo siempre estiraba la liga, pero luego la desaflojaba, la estiraba y luego la desaflojaba. Marcelo solamente la estiró, y cuando estiras una liga se hace guanga, ¿no? Entonces, no sé qué tan flácido, y hablo en términos políticos, llegue Marcelo Ebrard pues hoy a Morena andar pidiendo candidaturas ganadoras, 25-27% es su cuota, Braulio. Sí, pues mira, siguiendo la analogía que hace sobre esta liga, cuando se estira demasiado también pues termina por romperse. Y me parece que eso es algo que le va a pasar a Marcelo Ebrard y que ya le está pasando. Estaba escuchando también hace rato a mi querida Renata Turrenta, a la que le mando un abrazote, y hablaba de que parece que han sido años desde que Claudia Sheinbaum fue designada como la coordinadora, más bien fue electa coordinadora nacional de los comités en defensa de la transformación, y que Marcelo Ebrard empezó con este rompimiento con Morena. Ahora me parece que al menos cada 2 semanas o no sé cada cuánto tiempo, dice que ahora sí ya le va a poner un ultimátum a Morena para que definan si van a reponer el proceso en el que perdió con prácticamente todas las encuestadoras, incluso las que él propuso para este proceso interno. Y pues ha estado estirando esa liga. Hoy supuestamente, ahora sí de veras, por fin, ya es el último ultimátum que va a poner Marcelo Ebrard, pero me parece que está en una posición bastante vulnerable por esto que comentabas tú. Hay distintas mediciones que han estado, pues, evaluando la intención de voto de cara a 2024 y la tarea también de algunas casas encuestadoras es hacer careos entre los que serían las y los posibles candidatos a la presidencia de la República en 2024. Hace 2 semanas, me parece, salió una encuesta en la que pues Marcelo Ebrard como eventual candidato de Movimiento Ciudadano únicamente le daba un 1% más que si el candidato fuera Samuel García. En ese sentido, me parece que si tienes una capacidad de movilizar votos o de atraer pues preferencias, generar simpatías y demás de un 1%, no puedes ponerte a exigir el 25% de los espacios en las listas plurinominales, ya sea al Senado o al Congreso, a la Cámara de Diputados. Me parece que no da, los cálculos definitivamente no dan. Si tuviera una capacidad de movilización de 20% o algo así, pues me parece que a lo mejor tendría margen para negociar ese tipo de espacios. Estando en un segundo lugar, que si ahorita creo que se hiciera esta encuesta para definir la coordinadora o el coordinador de los comités de la Cuarta Transformación, pues probablemente Marcelo Ebrard ya estaría en el cuarto lugar. Yo creo que estarían, bueno, se habrían movido así como estaban, pero únicamente el que habría bajado hubiera sido Marcelo Ebrard. Me parece que Claudia Sheinbaum hubiera quedado, si se hiciera hoy, en primer lugar. En segundo lugar estaría Adán Augusto López. En tercer lugar probablemente estaría el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y en cuarto, muy lejano lugar, seguramente estaría Marcelo Ebrard. A mí sí me sorprende, honestamente, porque yo lo considero como un político que pues tiene experiencia, hay que reconocerlo, tiene carrera, tiene oficio, pero ahora no sé qué fue lo que le pasó. A mí me sorprende que siendo un político con carrera, con experiencia como la que tiene, que ha acompañado incluso al presidente en momentos pues interrumpidos, pero lo ha acompañado en algunos años, me parece que es muy ingenuo, por decirlo de alguna forma, la apuesta o las apuestas políticas que hizo que lo han llevado pues, al punto en el que está ahora. Un punto en el que está pues prácticamente aislado en Morena, no aislado pues porque le hayan hecho el feo, sino aislado por sus propias acciones. Y también en un punto en el que ni siquiera irse a la oposición le podría significar alguna disputa real por el poder. También ayer, si lo recuerdas, se votó en lo particular el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2024. Ahí hubo una fracción de la bancada de Morena que se denomina la fracción marcelista, la fracción del Camino de México, que aseguraban que eran entre 30 y 20 diputados que iban a meter reservas a este presupuesto. Finalmente, a la hora de la sesión, a la hora de los votos, fueron 5. De esos 5, una acusó traición y se salió de Morena, la cobijaron muy bien en el Partido de Acción Nacional y me parece que ahora se alineará con la bancada del PRI, del PAN y del PRD. Ese músculo que probablemente en algún momento sí tuvo Marcelo Ebrard, incluso en el Congreso, con quienes lo acompañaron en esta campaña para ser coordinador o buscar ser coordinador a los comités de la transformación, pues ha quedado únicamente en 5 diputados y ayer se le fue una más. Únicamente le quedan 4 diputados en el Congreso.
Correcto. Para terminar, Braulio, preguntarte sobre una investigación que sale el día de hoy, no en Reforma ni en Etcétera, que normalmente saldría este tipo de cosas, sino en el New York Times, ¿no? Y ya sabes que cuando algo está en inglés a los panistas les suele gustar bastante más, ¿no? El New York Times publica el día de hoy que Ernestina Godoy, ¿no? La fiscal de la Ciudad de México, quien en estos momentos busca reelegirse, ratificarse como fiscal durante la siguiente administración, el New York Times asegura que Ernestina Godoy utilizaba softwares de espionaje para espiar a Lili Telles, para espiar a opositores, ¿no? Es lo que dice el New York Times, que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, ella estaba espiando a diversos políticos opositores. Si uno lee el reportaje del New York Times, y yo, más allá de la ofición que de Ulises Lara, el vocero de la fiscalía, ¿no? Porque a mí siempre se me ha parecido esto en plan de te acusan de algo y dices, no es cierto, bueno, eso no necesariamente dice que no está cierto, ¿no? Pero si uno lee el reportaje, una de las fuentes que cita el New York Times es Santiago Taboada. Entonces, es como de, o sea, no. Todo esto se me asemeja a un libro de Elena Chávez publicado a nivel internacional. Me contó un primo que me espía, o sea, no. ¿Cómo ves esta situación? Porque ya para utilizar como plataforma el New York Times sí es algo delicado, ¿no? Sí, digo, utilizarlo como plataforma también lo matizaría un poquito, porque es cuestión de tener acceso a esos medios de comunicación y muchos de esos medios también abren sus espacios editoriales o sus espacios informativos con función o más bien por intereses económicos. Y de eso me queda claro que hay mucho en el Partido de Acción Nacional. Entonces no me extrañaría que pudiera haber una relación ahí para tratar de publicar y de posicionar ese supuesto reportaje. Respecto al contenido de esta nota, no la puedo calificar de otra forma, pues me parece que tiene varias falencias. Digo, yo soy periodista, tú eres periodista, conocemos el oficio, sabemos que como periodistas, aunque estemos en distintos espacios, debemos, y es nuestro deber, hacer del rigor una característica pues a la que no podemos renunciar. Me parece que la nota pues carece de rigor. A mí me llamó mucho la atención en primera instancia que confundía o que mezclaba temas. Hablaba de la Fiscalía de la Ciudad de México y también de la Fiscalía de la entonces Procuraduría General de la República, ni siquiera la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que la Procuraduría era pues lo que ahora es la Fiscalía, pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta atrás. Y la Fiscalía de la Ciudad de México es una instancia completamente diferente que el propio nombre lo dice. La Procuraduría era de toda la República y está documentado que se utilizó Pegasus a través de la Procuraduría para espiar opositores políticos y muchas otras personas. Y la Fiscalía es un ente completamente diferente que atiende en materia judicial a la Ciudad de México, en materia de aplicación de la justicia, ¿no? Y procuración de la justicia. Eso es lo primero que me llamó la atención. Lo segundo es que hacen referencia a supuestos documentos, pero no ponen ni siquiera una captura así chiquita, blureada, para que no se vea todo el cuerpo del documento y destacar lo que importa y lo que está sustentando los dichos que están en esa nota. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo que se hace en Sin embargo, el trabajo que hace Daniela Barragán, el trabajo que hacen todas las compañeras que están trabajando en ese medio, porque normalmente cuando publican reportajes, cuando publican investigaciones, lo hacen acompañado de documentos que sustentan lo que dicen. Y creo que también la voz de un periodista vale lo que vale el sustento que tienen sus palabras. Entonces, pues si no lo hay, me parece que obedece más a una lógica pues sí, politiquera de cierta forma. Y lo digo con mucho respeto para los compañeros que publicaron esta información. No tengo el gusto de conocerlos, pero me parece que su trabajo es deficiente en términos periodísticos. Y también me sorprende mucho el timing, el momento en el que se publica esta nota, porque la fiscal habló recientemente de que había una campaña orquestada por el Partido de Acción Nacional y resulta que será una nota en la que supuestamente espía a actores políticos relevantes del Partido Acción Nacional. También en un momento en el que se habla de las investigaciones del cártel inmobiliario, un cártel, una trama de corrupción inmobiliaria documentadísima en la Ciudad de México, de la cual hay damnificados de carne y hueso, hay incluso personas que perdieron la vida en los sismos de 2017 y que casualmente tiene su eje o su punto fundacional en la alcaldía Benito Juárez, una alcaldía que ha sido gobernada durante más de 20 años por este grupo político que se ha encubierto de alguna u otra forma. Y también
cuando ya hay exfuncionarios o funcionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez que han reconocido su responsabilidad en esta trama de corrupción. Entonces, lo que no suena lógico suena metálico y también tiende a sonar con tintes políticos. Me parece que ese es el tema de lo que sucede con esta investigación. Digo, en tela de juicio lo dejaría. A mí me parece que este trabajo es un poco deficiente. Me parece que, pues, si eventualmente se desmiente profundamente o tajantemente, contundentemente esta información, pues ya por acá lo podremos comentar. Y lo vamos a comentar con el gusto de siempre, querido Braulio. Yo te agradezco mucho que pases por un poco aquí en tu casa en Reporteros MX, como todos los jueves, aquí en Sin Máscaras a través de Reporteros MX. Te pido encarecidamente que por favor nos compartas tus redes sociales para estar al pendiente de la cobertura informativa que realizas a través de ellas y por supuesto también en Informe Capital. Claro que sí, amigo. Pues en prácticamente todas las redes sociales estoy como Braulio Luna, lo pueden leer aquí abajo en la pantalla. Así estoy en Twitter o en X, lo que antes era Twitter. Estoy así en Instagram, ahí también subo contenido informativo. En TikTok, donde pues el contenido es meramente informativo. Y también los invito a que nos acompañen, porque me lo permites, como cada semana, hacerles la invitación a que nos acompañen en Informe Capital. Me dieron ganas de estornudar. Es el noticiario de la tele pública de la Ciudad de México, un noticiario que pues tiene compromiso con las audiencias y con la verdad, y ese es nuestro único compromiso, en Informe Capital, de lunes a viernes a las 9 de la noche a través de las redes sociales de Capital 21 o de C21 Noticias. Yo también en mis redes sociales comparto las ligas para que nos puedan ver. Nos pueden ver en la señal abierta del canal 21 en la zona metropolitana y en la Ciudad de México y en el interior de la República a través de YouTube, Facebook y Twitter de Capital 21 y C21 Noticias. O sea, no hay excusa para no verlo. Está literalmente en todas las plataformas, así que vamos a estar al pendiente como siempre. Muchas gracias, estimado Braulio. Muchas gracias a ti, querido. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Es Braulio Luna, periodista y conductor de Informe Capital, hablando con